El Ministerio de Ambiente ya admitió para evaluación el pasado 1 de abril un estudio de impacto ambiental categoría 3 para el desarrollo de un relleno marino en Amador. Según los documentos enviados por la empresa a la entidad, el proyecto comprende una marina seca, hoteles, área para deportes extremos y acuáticos y comercios. El proyecto tiene un impacto directo sobre el ecosistema y la parte marina. Que se concretice en una zona un relleno implica que se va a afectar la calidad de las aguas que ya están afectadas. Este relleno y sus infraestructuras abarcarían unas 50 hectáreas en el margen este de la calzada de Amador y prácticamente ocultarían estas imágenes que acabamos de ver de la vista panorámica de la ciudad de Panamá, uno de los grandes atractivos tanto de nacionales como extranjeros que visitan Amador. A Jaime y Daira, turistas de Colombia, los encontramos en el área. ¿Qué los llevó hasta allí? El atractivo, de hecho, por el que vinimos es ese fondo. Se ve la ciudad de fondo y queremos hacernos unas fotos que salen lindas. Obviamente, la ciudad en serio es impactante desde acá, es muy chévere. En parte es un poco absurdo construir algo que bloquee esa visión tan bonita de la ciudad que tienen todos desde acá. Y sería muy raro que se bloqueara la vista hacia la ciudad y también esto. Es muy bonito. El Ministerio de Ambiente solicitó una opinión a varias entidades como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas, quienes respondieron que no tienen una objeción sobre el desarrollo del proyecto. Y, por ejemplo, en el caso del MOB, tener el precedente de obras anteriores que hicieron o que se pretendieron hacer en la zona y los impactos y problemas que generaron las mismas. El Centro de Incidencia Ambiental señala que la Corte Suprema de Justicia hizo público un fallo que indica que no es posible rellenar playas, riberas y fondo marino con el objeto que esos terrenos se conviertan en propiedad privada, porque la Constitución establece que esos bienes son de dominio público que los convierte en inadjudicables. También para este proyecto, la empresa solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá una concesión de 108 hectáreas para un relleno de fondo marino en el área de la calzada de Amador. María de Gracia, TVN Noticias. Bien, Fernando, para poner en contexto y profundizar un poco, sobre todo en la figura del relleno de ribera, playa y fondo de mar, fondo marino, quiero presentar al abogado experto en temas ambientales, Félix Wynn. Félix, muy buen día, bienvenido a Mesa Periodistas. Buenos días, Excel, muchas gracias. Félix, María de Gracia en su nota citaba al CIAM diciendo que ya existen fallos de la Corte Suprema de Justicia que consideran inconstitucional otorgar este tipo de permisos para construir rellenos de fondo de mar. ¿Debe Mi Ambiente rechazar este estudio de impacto ambiental a partir de estos recursos ante la Corte? Buen día, te escuchamos, Félix. Sí, buenos días. Mire, esto va más allá del estudio de impacto ambiental. El impacto ambiental es un instrumento de participación ciudadana por excelencia y por consiguiente todos los ciudadanos deberíamos estar ya leyendo ese estudio de impacto ambiental que lo podemos descargar en la página de Mi Ambiente, donde dice consulta de estudio de impacto ambiental. Ahí describe todas las características del proyecto y hay un periodo de consulta pública donde nosotros, cualquier ciudadano puede hacer comentarios. Es algo que deberíamos estar haciendo. Y esto va más allá del estudio de impacto ambiental, decía, porque estamos hablando de espacio público. Y a mí me gustaría saber cuál se supone que es el valor catastral, o sería el valor catastral de estos rellenos. Si se ha hecho una estimación de ese valor, más el valor para el país de lo que decía María de Gracia en su nota, que es que se pierda el espacio público, el paisaje, la vista al mar, el atractivo turístico de ese lugar, para desarrollarlo a través de una concesión. Eso por una parte. Por otra parte, está el tema mismo de la concesión. Bueno, decía muy bien María de Gracia, que, o el CIAM, que hay un fallo de la Corte, y no solo uno, hay varios, desde el 2004, donde se dice que no se puede construir rellenos para venderlos, para darlos en propiedad privada. Ahora, los promotores del proyecto lo que están proponiendo es una concesión administrativa.
que es un esquema diferente, no es una propiedad como tal, sino el derecho a explotar esa área que van a desarrollar durante un X periodo de tiempo que puede ser más o menos largo. Estamos hablando de, por ejemplo, 30 años. No sabemos cuánto es porque el estudio no lo dice, solamente dice que hay un periodo, una solicitud de concesión en trámite y que esa solicitud de concesión no se puede terminar de tramitar en la AMP hasta tanto se apruebe el estudio de impacto ambiental. Es uno de los requisitos, hay otros. Pero bueno, el tema es que si no se va a otorgar propiedad, uno podría decir, bueno, entonces no hay problema, esto puede proceder, pero al ser una concesión administrativa, esto tiene que cumplir con todas las demás normas de contratación pública. Y si ni siquiera sabemos cuánto es el valor de ese bien público, mal podemos saber entonces si esto debería someterse a una licitación pública por la cuantía del proyecto. No estamos hablando de la inversión privada, estamos hablando del valor del espacio, de las tierras públicas que se van a crear a raíz de este proyecto. Eso no lo veo en el estudio de impacto ambiental, lo he revisado muy rápido, pero no lo veo en el estudio de impacto ambiental. Y yo creo que los ciudadanos tenemos que empezar a debatir cuánto es el valor real de un espacio público antes de decidir si lo queremos o no privatizar. Yo creo que la ciudadanía puede estar de acuerdo conmigo en que no deberíamos privatizar un bien público como este, como Amador, que es uno de los pocos espacios públicos que queda en la ciudad donde podemos gozar al aire libre del paisaje, de la vista, del ambiente marino costero, y que no nos cuesta nada porque no tenemos que pagar entrada para usarlo. Entonces, el valor de eso tenemos que cuantificarlo. En tercer lugar, yo hablaría del tema de cambio climático. Las inversiones que deberíamos estar haciendo en este momento en áreas marino-costeras son inversiones de adaptación al cambio climático. Los científicos del panel intergubernamental sobre cambio climático publicaron hace apenas un par de semanas su último informe, donde le advierten al mundo que el tiempo se nos está agotando. Nosotros seguimos mirando para otro lado, diseñando este tipo de proyectos en lugar de estar buscando la manera de evitar que el mar se coma al país. Porque estamos hablando de un país muy estrecho que está rodeado por mar en dos de sus costados, el norte y el sur, y que es prácticamente una isla porque es tan estrecho que si el nivel del mar sube de una manera apreciable con el derretimiento de los polos, de todos los hielos que hay en los polos, una buena parte del país puede quedar anegada. Entonces, en vez de estar invirtiendo en restaurar ecosistemas marino-costeros como manglares y otros humedales para que protejan nuestras costas de las marejadas que puede haber, o en vez de estar haciendo obras civiles, diques, túneles y otras más, que pudieran ayudarnos a evitar el impacto tan grave que puede haber del cambio climático sobre la población, que en el peor escenario, si el mar subiera, por ejemplo, el máximo que los científicos han predicho, que son 25 metros de altura, los 7 metros de relleno programados no le van a bastar, y el nivel del mar al que está la mayoría del país tampoco nos va a bastar. Entonces tendríamos que estar pensando, y ese es el escenario del peor caso, si el mar sube un poco, digamos 3 metros, digamos 1,5 metros, para que la gente tenga una idea, 3 metros es un piso de un edificio, 1,5 metros es la mitad de un piso. Entonces, si estamos hablando de que el mínimo al 2100 puede ser 1,5 metros, pero si sube más de eso, ¿estamos preparados realmente para lo que nos puede venir encima, siendo un país eminentemente marino-costero con 4.000 kilómetros de costa? No, yo creo que no. Entonces tenemos que estar pensando como los indígenas Guna. Los Guna han estado trasladando poblaciones de las islas del archipiélago a tierra firme desde que se enteraron de los posibles impactos del cambio climático en términos de aumento del nivel del mar. Y no solamente teóricos estos impactos, sino en la práctica, porque ellos ya llevan años en las islas sufriendo marejadas y otros eventos climáticos extremos que han puesto en peligro a las poblaciones. Entonces, y hay islas que están alejadas totalmente
o están a punto de desaparecer. Félix. Entonces deberíamos ser inteligentes como los Gunners y empezar a adaptarnos al cambio climático, porque es un hecho, ya está aquí, y el mundo sigue por el camino por el que va, que es de seguir con la dependencia de los combustibles fósiles. Ya hemos visto todo el análisis que ha traído el conflicto en Ucrania. Sí, con respecto al uso del gas y otros combustibles fósiles, el petróleo, etcétera, si seguimos quemando esos combustibles y expulsando CO2 a la atmósfera, lo que vamos a tener es un planeta invivible. Ajá, Félix, si me permite, Fernando Martínez tiene preguntas sobre el relleno. Sí, primero quiero hacer algunas aclaraciones para beneficio de nuestros oyentes. Esta propuesta de relleno de Amador, para que tengamos una idea, empezaría frente al viejo Figali. Recordemos que frente al el centro de convenciones que se conoció como Figali, Figali hizo un relleno que supuestamente iba a ser para un helipuerto o algo así. Ese relleno, bueno, allí comenzaría esta propuesta. ¿Y dónde terminaría el relleno de 50 hectáreas de fondo de mar más 156 hectáreas de influencia directa? Terminaría a donde comienza el puerto, en la nueva terminal de cruceros en Isla Perico. Ese es el espacio que ocuparía el lado este. Ajá, y sería al lado este, o sea, hacia el lado que mira capital, hacia la ciudad, hacia la ciudad, bahía. hacia la bahía de Panamá, hacia la ciudad. Ese sería el área impactada. Entonces, Félix Wynn ha dicho, ¿por qué no sabemos primero cuánto es el valor del bien público? Me parece correcto. Y también me infiero que la pregunta sería, ¿por qué el proyecto no lo diseñó el propietario del bien público, es decir, el Estado Nacional? Supuestamente, si supuestamente es tan beneficioso y tan importante hacerlo, ¿por qué no lo diseñó el Estado y no se hizo una licitación para, por mejor valor, digamos, tomando eso como referencia, pues? Y voy a tomar como ejemplo un mal ejemplo, el ejemplo de la terminal de cruceros. Miren, la terminal de cruceros de Amador en Isla Perico fue una inversión original de 165 millones, pero que ya con los agregados que se le han hecho creo que puede estar redondeando o costando cerca de los 200 millones de dólares. Y entiendo que la concesión de la terminal de cruceros se la habría ganado la empresa Colón 2000 por un periodo de 20 años a razón de una amortización o de un pago anual de 16.9 millones de dólares. Es decir, yo la pregunta que me hago, si esto es un buen negocio, que el Estado construya algo que le cuesta más o menos 200 millones de dólares y que el concesionario de ese bien público, pague 16.9. Eso significa que el Estado tiene que esperar 11 años para recuperar los 200 millones de dólares que le costó, sin incluir el costo de financiamiento, que no estaría contabilizado entre los 200 millones del costo del puerto crucero. Entonces a veces yo me pregunto si estas inversiones son beneficiosas para el país, pero igual, mi tema es, ¿a qué debemos el silencio oficial frente a este proyecto? Porque sabemos que el Ministerio de Obras Públicas dio su aprobación, el Ministerio de Salud también, Mi Ambiente admitió la evaluación del estudio de impacto ambiental. O sea, pareciera que va viento en popa. Pareciera que existe cierto apuro en aprobar este proyecto. Yo espero, y aquí va mi pregunta, Félix Wynn, que esto no sea para que también este proyecto sea beneficiado con la ley que concede hasta el 100% de amortización de la inversión mediante créditos fiscales negociables. Nos acordamos de esa ley y esa ley todavía está vigente. Supuestamente la iban a cambiar, pero no la han cambiado. No habrá una relación entre este apuro
este silencio y la existencia todavía en vigencia de esta ley? Digo, es que puede ser, o sea, el tema de las concesiones administrativas, y ya lo hemos visto, bueno, es una concesión minera, la de la mina, que ha sido tan debatida últimamente también, pero es una concesión. Entonces estamos hablando de un bien público que está pasando a manos privadas para su uso y usufructo, es decir, su explotación, para producir. Pero ¿cuánto de eso le queda al país realmente? Bueno, en el caso de las minerías hubo un debate con el tema de las regalías. No he visto el tema de los créditos fiscales. Como usted lo menciona, hay un montón de créditos fiscales que la ley minera prevé. En este caso, también es posible aplicar instrumentos de ese tipo. Entonces, ahí el tema es, o el debate debe ser nuevamente cuánto en realidad le va a quedar al país, porque el promotor de este tipo de proyectos le tiene que pagar un canon de arrendamiento por el uso de esa concesión al Estado. ¿Cuánto va a ser ese canon? ¿Centavos por metro cuadrado o por hectárea? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es en total? ¿Cuánto vale ese bien público? De nuevo, y no debería ser esto sometido, igual que en el caso de la concesión minera, a una licitación, porque ya la Corte lo dijo, cuando se demandó la inconstitucionalidad de la concesión minera, en un fallo que demoró 10 años, igual que el fallo que mencionaba Ciam en la nota periodística, también se demoró 10 años en salir, se dijo claramente que este tipo de concesiones tiene que ser objeto de una licitación pública. Y eso no se había cumplido y sigue sin cumplirse. Y en este proyecto en particular, de relleno en la calzada de Amador, no vemos por ningún lado la figura de una licitación pública, que es lo que debería ser, porque me imagino que la cuantía va a superar el mínimo que se requiere para una licitación pública. ¿Y cómo, ese análisis como es. ¿Y cómo se determina que efectivamente la inversión será 553.7 millones de dólares? O sea, eso el desarrollista dice, esto es lo que yo voy a invertir. ¿Sabes por qué hago la pregunta? Porque al final lo más seguro es que quien invierte querrá pagar un canon que le garantice la recuperación de la inversión. Por eso también hice la pregunta de la ley que exonera por la vía de créditos fiscales. O sea, si un inversor de cualquier parte del mundo, y no con esto estoy hablando que sean buenos o malos, quien invierte para lucrar, para obtener ganancias. Esa es la razón de ser de todo negocio turístico, desarrollista o lo que sea. Entonces, si él dice, bueno, yo voy a invertir 553.7 millones de dólares, es porque alguien en el Estado le estaría garantizando que esa inversión va a ser recuperada de alguna manera. Esa es la parte que aparentemente nosotros no conocemos. Sí, y que en el caso de ICA, por ejemplo, cuando se hizo el Corredor Sur, el retorno de la inversión estaba garantizado por la venta de los rellenos. En este caso no tenemos una garantía como esa, pero esta es parte, o debe ser parte del análisis. ¿Cuál es la garantía de que el desarrollador, el promotor del proyecto, va a recuperar su inversión? La operación de la concesión nada más, es decir, el dinero que va a recibir por concepto pues del desarrollo de los hoteles, los parques temáticos, las playas, los locales comerciales, todo lo que mencionaron al inicio de esta conversación. O sea, eso no está claro. Nada de eso está claro y todo eso debería debatirse públicamente porque estamos hablando de una empresa que está promoviendo un proyecto para lucrarse con un bien público. Por consiguiente, todos nosotros tenemos derecho a saber cuánto es y cómo es que se supone que se va a recuperar esa inversión y si realmente no es que va a entrar a un bolsillo del Estado para salir por otro en la forma de créditos fiscales o de otros incentivos. Félix, ya el estudio de impacto ambiental está en Mi Ambiente. ¿Qué procede ahora? ¿Cuánto tiempo tiene Mi Ambiente para evaluarlo? ¿Viene una consulta pública? Si lo aprueba, ¿ya se le da el visto bueno para el desarrollo de esta obra o quedan algunos otros trámites? Sí, ahorita está en la etapa de consulta en las instituciones. Tiene que convocarse a
a la ciudadanía para que emita opiniones por escrito, y debe haber un foro público porque es un estudio de impacto ambiental categoría 3. Ese foro público tiene que ser anunciado por periódico y todo el mundo tiene derecho a participar. Así que nuevamente yo insto a la ciudadanía a que revise el estudio de impacto ambiental, que es público, revise las opiniones de las instituciones públicas, que todas están en el sitio web del Ministerio de Ambiente y las pueden descargar en la consulta de estudios de impacto ambiental, y que además participe en el foro público de este proyecto y emita su opinión, porque nosotros no podemos seguir dejando que estos proyectos pasen. Nadie se entera, nadie se da cuenta, nadie opina, y después cuando ya están haciendo la infraestructura es que todo el mundo va corriendo a ver qué va a hacer. Ya va a ser demasiado tarde y probablemente haya que recurrir a costosos litigios legales para poder realmente hacer algo al respecto. Entonces, antes de que eso suceda, para eso está el proceso de evaluación de impacto ambiental, hay que ir a revisar los documentos y hay que opinar y hay que participar. Eso es lo que la ciudadanía debe estar haciendo, pero reitero, más allá del estudio de impacto ambiental, tiene que haber un debate público sobre cuánto realmente es este proyecto, cuánto se va a lucrar la empresa con un bien público, si realmente es lo más conveniente para el país. Y por último, pero no por ello menos importante, ¿qué implica este proyecto frente al cambio climático y a un posible incremento en el nivel del mar versus la inversión que podríamos estar haciendo como Estado para poder adaptarnos a ese cambio climático y evitar que nos afecte, porque el cambio climático ya es un hecho y tenemos que adaptarnos y evitar que nos afecte como ciudadanos, como comunidades, como ciudades, como población? Félix, una pregunta en el mismo tenor de Axel, pero al final del camino, ¿esto no se tiene que convertir en un contrato entre el Estado y el concesionario? Correcto, y por eso menciono el tema de la licitación pública, porque las concesiones administrativas, aunque tengan su ley, que es la ley 5 del 88, tienen que cumplir con la ley de contratación pública. No están exentas de ello. Entonces, la gran pregunta aquí es cómo vamos a otorgar una concesión sin cumplir con la ley de contratación pública, en el tema de que por la cuantía de este proyecto, probablemente este proyecto tendría que ser objeto de una licitación pública, como ya se ha dicho también en fallos de la Corte Suprema con respecto a otras concesiones administrativas. De otra naturaleza, no de fondo, ribera y playa, no mineras, pero ya la Corte se ha pronunciado con respecto a que las concesiones administrativas no están exentas del cumplimiento de la ley de contratación pública. Entonces tenemos que asegurarnos de que eso también cumple. Félix, y ya que estamos hablando de contrato, y perdona que salte de un tema costero a un tema distinto, el tema minero, el gobierno nacional nos dijo que ya había concluido la negociación de los términos del contrato. Es más, se hizo un anuncio y se repartieron los beneficios que traería ese contrato. Yo leí esta semana una nota de un medio internacional que dice: se eleva la proyección del precio del cobre para este año 2022. La libra de cobre el año pasado costaba $3.95 la libra, pasó a $4.40 con el inicio de la guerra en Ucrania. No, y nosotros seguimos con la ridícula regalía del 2% mientras no sabemos nada de qué pasó con este contrato. Ya, ¿cómo se explica este impasse en el que nos encontramos ahora? Bueno, ahí hay varias cosas. En primer lugar, la ley o el código minero tendría que haberse actualizado, pero como debe ser, para poder cobrar regalías más altas. Pero aquí nuevamente el tema, como dijimos hace más de 10 años cuando empezó la lucha antiminera en este país, por lo menos contra la concesión de Petaquilla, que es de la que estamos hablando, porque este es el yacimiento del que estamos hablando, lo que dijimos claramente es: tiene que haber un debate nacional sobre si realmente el futuro de este país está o no en la minería, o si depende o no de la minería para su desarrollo. Aquí se nos ha vendido la idea de que la minería va a salvar
nuestro sistema de pensiones. Cuando la salud pública es un derecho humano y por consiguiente el Estado tiene que garantizarlo y punto. No es un tema de quién contribuye, si contribuye o no contribuye, si el sistema es solidario o no es solidario, si es mixto. O sea, eso es indistinto. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud de todas las personas. El acceso a la salud pública tiene que ser garantizado. Entonces, aquí no es cuestión de que un proyecto minero va a salvar el sistema de pensiones. Aquí es cuestión de si realmente este país necesita la minería o si la minería es simplemente un negocio para unos cuantos. Y la mayor parte de ese negocio se lo quedan los desarrolladores, los promotores, y si al país le siguen quedando migajas. Ese es el debate, esa es la discusión que hay que tener y que no hemos tenido. Y nuevamente este proceso de negociación tiene el mismo problema que el anterior. No fue sometido a una licitación pública debido al valor de la concesión. Por consiguiente, están haciendo viciado al igual que el contratante. Ya fue la ley que lo aprobó declarada inconstitucional. O sea que básicamente estamos reproduciendo condiciones jurídicas similares a las que se dieron cuando se firmó el contrato de Petaquilla original y se aprobó la ley en la Asamblea que permitió que se desarrollaran estas constituciones. Félix Wynn, gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas, poniendo en contexto un proyecto de relleno en el área de la calzada de Amador. Vamos a estar pendientes de la decisión que tome Mi Ambiente y de si se van a realizar las consultas públicas. No. Félix, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por acompañarnos. Fernando, vámonos a nuestra segunda.